Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias al Señor que nos ha dado la vida nuevamente, ¿verdad? Para comenzar este culto de 16 de agosto, que nos ha permitido el Señor nuevamente de poder disfrutar de los cantos, así también la palabra del Señor. Vamos a tener una oración, ¿verdad? Inclinemos nuestros rostros. Te damos gracias, Señor, esta mañana que nos han dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias le damos que usted nos ha cuidado, los ha protegido, los ha guardado, Señor. Gracias por su provisión también que nos ha dado. Gracias porque has cuidado de nuestro cuerpo, nuestra salud también, Señor. Gracias porque solamente usted puede, Señor, darnos, Padre Celestial, su bendición. Su bendición. Te pongo en tu mano, Señor, este culto de principio a fin. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a disfrutar unos cantos, entonces, ¿verdad? Y los cantos de esta mañana son el número 65, qué maravilla es. Y el otro canto maravilloso también es 210, que es en la cruz. Y queremos también que por favor, hermanos, los acompañe esta mañana en estos cantos. Cuán hermosa es la luz del ocaso y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! Que el Señor me ama a mí. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! Que el Señor me ama a mí. Admirable es la siega abundante, las estrellas, la luna y el sol. Pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! Que el Señor me ama a mí. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! Que el Señor me ama a mí. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo
Fue ahí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Muy bien, hermanos, y hemos alabado al Señor esta mañana. Hoy vamos al versículo del mes. Quiero que nos acompañe también en este versículo tan maravilloso del mes de agosto. Y el versículo del mes es Deuteronomio 30:20a. Y dice su palabra: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Este bello versículo que nos ha dado el Señor para que nosotros lo amemos y así también nosotros podemos atender su voz, como decir, obedecer su voz y siguiéndole también al mismo tiempo, porque Él es nuestro camino y es vida para nosotros. Bello versículo. Muy bien, vamos a repetirlo nuevamente. El versículo de este mes, Deuteronomio 30:20a. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Para ti. Este versículo podemos usarlo nosotros, ¿verdad?, como un gran amor para nuestro Señor y así seguirle al mismo tiempo también. Muy bien. Vamos a tener también, hermanos, esta mañana una oración para poder, por las ofrendas, ¿verdad?, por las ofrendas, para que Dios nos provea las ofrendas. Y si usted quiere, quiere ofrendar, también ahí sale el número de cuenta también, verdad, que se le va a poner en la pantalla también, y poder hacerlo ahí para la obra del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias le damos, Señor, este tiempo maravilloso. Gracias por su amor y su bondad, Señor. Gracias porque usted nos ha proveído todas las necesidades. Así también, Padre Celestial, pedimos que usted, Señor, los dé siempre de su riqueza, Señor, que los dé conforme a su voluntad y así poder seguir, Padre, seguir adelante en estas obras, Señor, que nos has dado, Padre Celestial, para poder pagar todas las cosas de la iglesia, Señor. Y gracias también, Señor, le damos porque usted ha proveído todas las necesidades. Así te pido también que bendigas al dador alegre también esta mañana. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ya hemos orado por la ofrenda. Que Dios nos bendiga grandemente en las ofrendas. Y también vamos a lo mejor, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahí en la iglesia, quiero decirles, en la iglesia Fuente de Luz, ahí está el pastor Neto y hermana Ruth, ¿verdad? El pastor Neto está para poder tener consultas con los hermanos. Si alguien quiere tener una consulta, de poder hablar con él y toda cosa, puede hablar con el pastor Neto y los niños también, así mismo con la hermana Ruth. También ella está ahí para poder atenderle grandemente, ¿verdad? Y solo abóquese a ellos para que ellos puedan atenderle grandemente. Muy bien, vamos a disfrutar la palabra de Dios, ¿verdad? Y poder poner atención, como dice el versículo de este mes, atendiendo su voz, ¿verdad? Atendiendo su voz. Así que vamos a disfrutar que el pastor Neto nos trae esta mañana la palabra del Señor. Muy buenos días, hermanos. Dios le bendiga esta mañana. Gracias a Dios que estamos presentes aquí en este lugar. Domingo 16 del mes de agosto. Quiero compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios en 1 Timoteo
capítulo 1, versículos 12 al 16. Y le hemos puesto por título este mensaje: compartiendo nuestro testimonio con otros. Cada uno de nosotros tiene un testimonio antes de conocer a Cristo y un testimonio después de conocer a Cristo. Nuestro testimonio antes de conocer a Cristo debemos contarlo a las personas. ¿Quiénes éramos? ¿Para dónde íbamos? ¿Cuál era nuestro destino? Éramos personas pecadoras sin esperanza, sin Cristo en nuestras vidas. Ese es nuestro testimonio antes de conocer a Cristo. Pero también debemos compartir con ellos nuestro testimonio después de conocer a Cristo. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Aquí en la introducción, compartir nuestro testimonio con otras personas requiere que les digamos quiénes éramos y cuál era nuestra condición. Personas condenadas al infierno. El apóstol Pablo nos muestra un orden, una secuencia lógica y natural de su testimonio. Y podemos aprender del testimonio del apóstol Pablo esta mañana y poder compartir nuestros testimonios con los demás. En 1 Timoteo 1, 12 al 16. Esta mañana queremos compartir con ustedes 3 principios acerca de nuestro testimonio como creyentes. Primero, Pablo nos cuenta su testimonio antes de conocer al Señor Jesús como su Salvador y Señor. En los versículos 12 y los versículos 13, y específicamente en el versículo 13, pero también vamos a leer el versículo 12. Pablo nos cuenta su testimonio antes de conocer al Señor Jesús como su Salvador y Señor. Y dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero escuche bien el versículo 13. Allí el apóstol Pablo empieza dando su testimonio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque le hice por ignorancia e incredulidad, dice el apóstol Pablo. Dice él que él era blasfemo, él era perseguidor, insolente, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo comparte sus emociones internas y que lo hizo por ignorancia e incredulidad. Él era un blasfemo perseguidor de la iglesia, de los creyentes en Cristo. Posiblemente usted que me escucha, puede ser que usted sea un blasfemo, puede ser que usted sea un perseguidor de Cristo. Pero esta mañana Cristo quiere darte una nueva oportunidad, una nueva identidad. El apóstol Pablo dice que él era blasfemo, él era perseguidor, pero también dice que lo había hecho por ignorancia. Por eso, un asesino, un perseguidor, que él perseguía a los creyentes en Cristo. Pablo se había burlado del evangelio. Pablo se había burlado de los creyentes. Pablo estaba burlándose del Señor Jesucristo. Pero aún así, el Señor Jesucristo llamó a Pablo para darle la salvación eterna que él necesitaba y poder cambiar su vida en el mundo y en lo que el apóstol Pablo
hizo por el Señor Jesucristo. Dice, mas fui recibido a misericordia. Misericordia destaca el carácter compasivo del amor de Dios y su actitud hacia el hombre en su condición de miseria espiritual e impotente donde se encuentra. Dios en su misericordia ve la condición del hombre. Dios en su misericordia ve que el hombre no puede salvarse por sí mismo. No puede relacionarse con Dios por sí mismo. No es capaz de entender los propósitos de Dios para su vida. Pero el apóstol Pablo dice, mas fui recibido a misericordia. Y eso destaca el carácter compasivo del amor de Dios. Tal vez usted sea un burlador, uno que se burla del evangelio, uno que se burla de los creyentes. Pero Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Dios da una segunda oportunidad, aún una tercera oportunidad, por aquellos que lo hacen por ignorancia e incredulidad, como el apóstol Pablo. Por eso cuando hablamos de la misericordia de Dios, la palabra de Dios dice en Lamentaciones 3, 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Por la misericordia de Dios, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por eso le hago un llamado a usted esta mañana, hermanos y personas que nos están viendo. Si usted ha tenido la oportunidad de ver la luz del día, Dios todavía está trabajando con tu vida. Dios todavía está diciéndote, venga a mí, porque yo tengo misericordia y quiero darte una nueva oportunidad. Dice la palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Dios tiene misericordia cada mañana. Cada vez que nos levantamos, podemos ver la misericordia de Dios. Pero si usted está sin Cristo y usted ha visto la luz del día, el día de hoy, Dios te está llamando a la salvación. Dios te quiere darte vida eterna. Por eso en este pasaje, Jeremías vio un rayo de esperanza en todo el pecado y la tristeza que lo rodeaba a cuanto a un pueblo rebelde y contumaz, que él es el pueblo de Israel. Quizás haya alguien, alguna persona pecadora. Quizás usted está pensando que tus pecados son tan grandes que Dios no lo puede perdonar. Déjeme decirle, querido amigo, que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Dios pueda perdonar los pecados pequeños, los pecados medianos y los pecados grandes. No importa cuál grande sea tu pecado, no importa cuán malo sea usted, Dios quiere salvarte y darte vida eterna. Nuevas son cada mañana, grande es su misericordia. Y el apóstol Pablo dice, fui recibido a misericordia. El amor de Dios y la misericordia de Dios son más grandes que cualquier pecado, y Él promete perdonarte. Venga a Él, apresúrate, venga a Él, confiese sus pecados y Dios te dará la salvación. Escuche lo que la palabra de Dios dice en Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, la salvación es plenamente de Dios.
No por lo que bueno es usted, no porque usted haya hecho una buena obra, no es por tu justicia, sino por la justicia de Cristo. Aunque usted haga algo bueno, la palabra de Dios dice que tu buena obra es como un trapo sucio delante de Dios. Entonces ningún ser humano puede recibir la salvación, puede tener la salvación, puede tener vida eterna por tener buenas obras. Dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, sobre nosotros. La misericordia de Dios es grande y son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios, hermanos, está delante de cada persona pecadora esta mañana. Y usted puede tener la oportunidad de vida eterna para poder estar en la presencia de Dios un día, eternamente y felices para siempre. En la misericordia de Dios no nos dio lo que merecíamos, sino que nos amó y nos salvó por medio del Señor Jesucristo. Es por la obra del Señor Jesús que Dios perdona y envía el Espíritu para limpiar y renovarnos continuamente. No por tus buenas obras, no por tu justicia, es por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces el apóstol Pablo en los versículos 12 y el versículo 13 nos cuenta su testimonio antes de conocer al Señor Jesucristo, y él nos dice aquí que él fue salvo por la justicia de Cristo y no por lo que Pablo había hecho. Pero en segundo lugar, en los versículos 14 y versículo 15, es lo que la gracia hizo por nosotros. Nuestro testimonio, la salvación que recibimos fue por la gracia de Dios. Y el versículo 14 y versículo 15 dice, la salvación fue un acto de la gracia y el amor de Dios. Y dice la palabra de Dios, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracia. Definimos gracia, que es el carácter generoso de Dios que muestra un favor inmerecido y abundante a pecadores indignos como usted y como yo. Usted no merecía la salvación. Tampoco el que me escucha esta mañana merece la salvación. Pero el Señor Jesucristo en su gracia, ese favor inmerecido hacia pecadores indignos como usted y como yo, pudo abundar. La gracia pudo abundar para nuestra salvación, para nuestro beneficio. Y esa gracia todavía está vigente. Estamos en la dispensación de la gracia. Esa gracia es lo que le permite a la persona llegar a Cristo. Esa gracia es lo que le permite al ser humano entender el amor de Cristo. Esa gracia es lo que le permite a la humanidad entender que Cristo murió por sus pecados, que la salvación es por gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Podemos entender plenamente eso, queridos hermanos y amigos que me escuchan, que estamos delante de un Dios de gracia y de amor. Por eso el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino a salvarse a sí mismo porque Él es eterno.
Él miró la condición humana, una condición desesperada por sus pecados, una condición muriendo en la miseria del pecado, una condición de frustración, de desesperación para la humanidad. La muerte persigue día tras día al mundo y a la humanidad. Pero en Cristo hay esperanza para los que quieren vivir eternamente en la presencia de Dios. Dios envió a su Hijo Jesús, que nunca pecó, a pagar la deuda de nuestros pecados. Toda la humanidad merecía el castigo de Dios por sus malvadas obras. Hermano, Dios envió a su Hijo a este mundo a pagar la deuda que usted tenía con Dios y que yo tenía con Dios. Aquellas personas que rechazan el Evangelio, aquella persona que ignora la palabra de Dios, aquella persona que se burlan del creyente, se está burlándose de Cristo, sabiendo que Cristo vino a este mundo con un propósito, para darte la salvación y darte vida eterna. Dios envió a su Hijo Jesús, que nunca pecó, a pagar la deuda de nuestro pecado. Toda la humanidad merecía el castigo de Dios por sus malvados deseos y sus malas obras. Pero por su gracia, usted puede recibir lo opuesto. Puede recibir perdón y vida eterna. Por eso vino Cristo a este mundo. Y todos los que lo reciben a Cristo como su Salvador y Señor son declarados perfectos y santos delante de Dios. Y ahora pueden relacionarse con Dios después de que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y por eso los cristianos vivimos agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros en su gracia. Escuche lo que la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por amor a la humanidad, el Señor Jesucristo, con todo el privilegio del mundo allá en la presencia de Dios, Él abandonó su lugar en los cielos y tomó forma de hombre para venir a esta tierra a poder morir por los pecados de la humanidad. Él dejó su gloria para venir a esta tierra. El Señor Jesús era rico, sin embargo quiso dejar el cielo y abandonar los privilegios que le pertenecían por derecho para abrazar la pobreza de nuestra humanidad. Y pero le damos gracias a Él, que no adoptó el estilo de vida de los ricos, ni de los famosos, ni de los poderosos, pero en cambio vivió rodeado de pobreza y de sufrimiento. Hermanos y amigos que me escuchan, lo peor de todo, que murió de manera cruel, violenta, injusta, a manos de personas malvadas, como usted y como yo. Usted debe creer en la muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesucristo. Eso trajo riqueza celestial a esta humanidad. Ese es el evangelio de que hablamos. Esa es la riqueza de la gloria de Dios. Cristo en su pobreza, como humano, sufrió nuestro desprecio aquí en esta tierra por 33 años. Pero también un día veremos su gloria a plenitud cuando un día decida descender a este mundo. Cristo vendrá como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Él vendrá en gloria para poder llevar su iglesia.
Y si esta mañana usted no ha creído en Cristo Jesús, usted no ha puesto su fe en Él, te invito a que lo haga. Porque no vendrá como un niño. No vendrá para vivir en la pobreza como lo hizo la primera vez. Vendrá en gloria. Vendrá en gloria. Y lo que lo han recibido, lo que han creído en su nombre, tendrá un lugar en la presencia de Dios. Pero lo que lo han rechazado, lo que no han creído en Él, lo que se han burlado de la palabra y del verdadero evangelio, tendrá un sufrimiento, una condenación eterna. Sufrirá la eterna condenación allí en el lago arde con azufre. Recuerde lo que la gracia hizo por nosotros, nuestros testimonios, la salvación que Dios nos da, fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14 y el versículo 15. Pero recuerde, mire el versículo 16. El tercer punto esta mañana. Nuestro testimonio expresa lo que ha pasado en nuestra vida como resultado de la relación personal con Cristo. Escuche bien, la gracia de Dios cambió a Pablo. El amor de Dios, la gracia de Dios cambió a Pablo. Aquel apóstol Pablo, aquel Saulo de Tarso, aquel hombre que perseguía la iglesia de Cristo, aquel hombre blasfemo, aquel hombre injuriador, aquel hombre que no creía en nada, aquel religioso. La gracia de Dios, Cristo lo cambió. Aquel hombre perseguidor, Saulo de Tarso, Dios lo cambió a un predicador del evangelio, de la resurrección de Cristo. De perseguidor, de blasfemo a predicador. Aquel asesino de cristianos fue cambiado a ministro y misionero. Fue un cambio radical. Posiblemente Dios está llamándote a la salvación. Posiblemente Dios está tocando a la puerta de tu vida para que tú entres y tengas una morada con Él. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por eso dice el versículo 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplos de lo que habían de creer en Él. Pero por esto fui recibido a misericordia, por Jesucristo, para Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia. Dios mostró compasión con el apóstol Pablo, y así también puede mostrar compasión, clemencia con usted, si usted se acerca a Él. Entonces, Dios da una nueva identidad, un nuevo propósito en la vida. Cristo cambia a las personas. Cristo llama a las personas para un plan específico, llama a las personas para un propósito, llama a las personas a la vida eterna, llama a las personas a la vida abundante. Cristo cambia a las personas. Por eso la palabra dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cristo empieza a trabajar en la vida de nosotros desde nuestro interior para afuera. La vida de Cristo, la nueva vida, fluye a través de nuestras vidas, hermanos.
Y Él empieza desde nuestro interior para cambiarnos cada día más. Y de esa manera podernos parecer a Él, a la semejanza de Cristo. Cristo quiere cambiarte. Cristo quiere darte una nueva oportunidad. Cristo quiere tener una comunión contigo, usted, que no lo ha recibido como su Señor y Salvador. Usted puede vivir en comunión con Cristo cuando usted decide dar ese paso de fe para recibirlo como tu Señor y Salvador. Nuestro testimonio expresa lo que ha pasado en nuestras vidas como resultado de la relación personal con Cristo. La gracia de Dios cambió a Pablo, y la gracia de Dios también quiere cambiarte a ti cada día, para que usted entienda los propósitos y los planes de Dios para esta humanidad. Querido amigo que me escuche esta mañana, si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, usted puede hacer 3 cosas. Primero, tener que arrepentirte, tener un arrepentimiento profundo, un cambio de mentalidad. Es reconocer tu propio estado pecaminoso y que si usted persiste en tu pecado pecaminoso, morirías, irías al infierno, donde será un sufrimiento eterno. Por eso primero necesitas un arrepentimiento profundo, cambio de mentalidad, reconociendo tu propio pecado que te lleva a la destrucción. Segundo, creer en la obra de Cristo en la cruz. Creer que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Allí está la buena noticia del Evangelio. Si usted cree que Cristo murió por usted en la cruz y que resucitó al tercer día, y usted lo recibe como su Señor y Salvador, de inmediato Cristo te da la salvación, te da la vida eterna. Entonces, 2, creer en la obra de Cristo en la cruz, su muerte, sepultura, resurrección. Y tercero, confesar tus pecados e invitar a Cristo a morar en tu corazón. En otra palabra, recibirlo como tu Señor y Salvador. Usted puede hacer estas 3 cosas: arrepentimiento, creer en la obra de Cristo y confesar tus pecados para recibirlo como su Señor y Salvador. Amigo, no hay tiempo. La venida de Cristo se acerca. Y hoy, si usted está escuchando este video, escuchando la palabra de Dios, abra tu corazón para que Cristo pueda entrar en tu vida y darte vida eterna. Si no, usted lo estaría rechazando. Y eso no te lleva a nada bueno, sino te lleva a la condenación si usted persiste en su incredulidad. Gracias. Vamos a orar para concluir esta mañana. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito para esta humanidad. Ayuda a que tu palabra pueda, mi Dios, entrar hasta los más íntimos, lo más profundo en la vida de aquellos que no te conocen. Pero también, mi Dios, en la vida de aquellos que hemos creído en ti. Para que podamos compartir nuestros testimonios con los demás. Decirle a la persona que Cristo fue el que nos cambió y el que nos dio vida eterna. Y que hoy somos nueva criatura porque creímos en Cristo Jesús y tenemos esperanza de vida eterna. Oh mi Dios,
Que tu palabra pueda llegar a los corazones de aquellos que lo necesitan, de aquellos que no han creído en ti, pero también de aquellos que han creído en ti. Que podamos compartir la verdad del Evangelio presentando la buena noticia a la humanidad que no tiene, mi Dios, muchas buenas noticias. Solo malas noticias escuchamos, pero tu palabra trae buena noticia. La cruz del Calvario trae buena noticia. El Evangelio tiene buena noticia. Tiene poder para transformar y cambiar y dar esperanza a la humanidad. Mi Dios, gracias. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Gracias por la oportunidad. Gracias por permitirme llegar a tu casa con este mensaje, compartiendo nuestro testimonio con los demás. Gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Dios le bendiga.